Amigos de BPI TV, nosotros nos encontramos en una convocatoria realizada por la coalición sindical, donde ellos mismos muestran un acto de solidaridad con la Federación de Trabajadores del Petróleo y hacen un llamado al Administrativo Nacional para exigir salarios dignos para los trabajadores del petróleo. A mi lado se encuentra Tony Navas, él pertenece al gremio sindical y ofrecerá declaraciones sobre esta situación. Público, en este caso nos acompañan compañeros del Metro de Caracas, de salud, también del sector universitario. Estamos solidarios pues con estos compañeros del sector petrolero y también podemos significar que la problemática, tanto desde el punto de vista salarial como contractual, es común. Nosotros estamos ante un gobierno que ha propiciado un desmadre salarial de los trabajadores venezolanos, pero asimismo, en sentido contractual, pretende burlarse mediante una cantidad de argucia. Por ejemplo, el hecho de que en el sector universitario, por decir algo, introduzcan una competitiva a los intereses de los trabajadores y firmada en plenas vacaciones, con la complacencia de sectores de la llamada central socialista y que bolivariana de trabajadores. Con la complicidad de ellos, se ha introducido esta nefasta acta convenio. Asimismo, en el sector público se piensa introducir un contrato marco con una metodología de unos módulos también que omiten aspectos fundamentales como los aumentos de salario. Es decir, estamos ante, por decirlo de alguna forma, una especie de arroz con pollo sin pollo, donde hay una cantidad de contrataciones que no son tales, porque esas cláusulas como son, las cláusulas lo mito, como son la cláusula de aumento de salario, no aparece por ningún lado. En el sector salud hay una normativa laboral o un proyecto de normativa laboral que se piensa también firmar, que lo suscribe una nefasta o una infame federación que se llama FENACIR Trasalud, que igualmente desconoce una cantidad de elementos de reivindicación a los trabajadores y evaden el tema salarial, de aumento salarial. Pero junto con todo esto, nosotros queremos pronunciarnos también contra una política general que viene poniendo en práctica el gobierno de Nicolás Maduro y que desnuda su condición de prácticamente ser un gobierno antiobrero y antipopular, donde ha puesto en práctica instrumentos perfectamente neoliberales, por decirlo de alguna forma, como el memorándum 2792, que vulnera la progresividad de los derechos de los trabajadores. Asimismo, también las tablas del hambre, que ya ustedes han escuchado cómo los trabajadores venezolanos hemos venido protestando en contra de la imposición de unas tablas y de tabuladores, y la reconversión monetaria, que como lo hemos dicho, volvió papelillo el salario de los trabajadores, y que intentando crear una ilusión monetarista donde a la vuelta de la esquina todos nos dimos cuenta que era una burla más del gobierno que preside Nicolás Maduro, un gobierno que se jacta y que se llama obrerista, pero que ha lesionado como el que más, o como el que, como un gobierno antipopular, antiobrero, los derechos de los trabajadores. Ahora, la inflación cerró en 38% en el mes de julio. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo hacen ustedes para subsistir con una inflación de esa magnitud y con un sueldo que ni siquiera llega a los $3 por mes? Esa es una pregunta que los trabajadores venezolanos le queremos devolver al Ejecutivo Nacional. Porque es que de verdad se necesita ser un mago, se necesita ser unos trabajadores con la intención de echar adelante este país como lo está haciendo los trabajadores venezolanos, para sobrevivir con un salario miserable como el que este gobierno ha condenado a través de una cantidad de medidas impopulares, de medidas que además vulneran, como decíamos antes, todos los derechos de los trabajadores. Y que cuando se habla de una inflación
una inflación inducida, dicen ellos, pero inducida por el propio gobierno, cuando de hecho la productividad ha mermado y donde, por otro lado, lo relativo al tema de las importaciones, las de bienes necesarios, ha reducido considerablemente todo lo que tiene que ver con estas importaciones, que son importaciones de comida o importaciones de alimentos, salvo lo que ellos hacen y donde tienen algunas ganancias y que se ha convertido en fuentes de corrupción, como el tema de los CLA. En el caso de los trabajadores petroleros, concretamente, ¿qué nos puede decir sobre la situación, sobre la problemática, sobre las deficiencias que ellos presentan? Mira, los trabajadores petroleros, como ya lo decíamos al principio, están siendo víctimas de una cantidad de negación de sus derechos. El que existan, por ejemplo, más de 80 cláusulas de su contrato colectivo, el 80% de las cláusulas de su contrato colectivo, que no se respetan, o esto que dijimos anteriormente, el tema, por ejemplo, de cosas tan sentidas para los trabajadores y sus familias, como la negación de los derechos o las cláusulas de servicios médicos, es altamente lesivo a los trabajadores. Pero además, si a esto le añadimos lo que tiene que ver con el hecho de una conducta represiva por parte de las autoridades de PDVSA y por parte de una cantidad de elementos que tienen que ver con la presencia de colectivos, la presencia de elementos que perturban y que lesionan la libertad sindical, donde los trabajadores que tienen cargos sindicales son acorralados, son reprimidos. Evidentemente, esto hace que los trabajadores reaccionen como lo están haciendo en diferentes lados. Por ejemplo, en Anzoátegui, los trabajadores de una cantidad de refinerías o de las refinerías que están allá, por supuesto que han alzado su voz de protesta. ¿Usted a qué pertenece? Soy dirigente de María Socialista. Pues bien, amigos de BPI TV, escuchaban palabras de Tony Navas. Él pertenece al gremio sindical y manifestaba el llamado de atención que hace el Administrativo Nacional para exigir salarios dignos, pues el poder adquisitivo o el precario poder adquisitivo que poseen los venezolanos apegado a sus salarios no alcanzan para sobrevivir en el país. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV reportó Víctor Mesoni.